Saludos hermanos y hermanas. Un saludo para todos ustedes donde quiera que se encuentren. Que la bendición de Dios, como siempre, sea con ustedes. La abominación desoladora del tiempo del fin es el tema que tenemos para este nuevo video. La abominación desoladora del tiempo del fin. Hoy vamos a trazar todo lo que la profecía dice en cuanto a los eventos finales que se están desarrollando de unos días para acá. Así que vamos a estar atentos pues a este estudio maravilloso de la palabra de Dios. Y para ello vamos a tener como siempre una oración. Eterno Dios y Padre, rogamos la dirección de tu Santo Espíritu, Padre amado, para que nos guíes en el estudio de tu palabra. Que seas tu palabra, que sea tú, oh Dios, exponiendo tu palabra a través de tu Santo Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, que bendigas, Señor, este estudio y bendigas a las personas que están viendo y oyendo este video. Padre amado, que tú nos dirijas, que perdones todos nuestros pecados y nos ayudes a grabar este video. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, la abominación desoladora para el tiempo del fin. Con este tenemos dos versículos muy interesantes en cuanto a lo que la palabra de Dios dice. Y vamos a buscarlo en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras en el libro de San Mateo 24:15. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 24 y versículo 15. Dice así. 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Mateo 24:15 y Marcos 13:14 dice también lo siguiente. Marcos 13:14. Leemos así, 13:14 dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lea, entienda. Esas son pues palabras del Señor Jesucristo, que las dijo en el tiempo en que él estaba entre el pueblo o la nación judía. Y dijo claramente, expresó que esas eran palabras ¿de quién? Del profeta Daniel. Sabemos que el profeta Daniel vivió 600 años antes de Jesucristo. Y a través de él fueron expuestas algunas profecías que se cumplieron exactamente en el tiempo de Jesús y que abarcan desde el tiempo de Jesús hasta nuestros días. Por eso el título, la abominación desoladora del tiempo del fin. Porque así como hubo una abominación desoladora en el tiempo de Jesús, para estos días también hay una abominación desoladora y la profecía vuelve a tener otro cumplimiento. En diferentes circunstancias, claro está. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridas hermanas y hermanos en todo el mundo, mis queridos hermanos de diferentes denominaciones religiosas, un saludo. Les invito pues a estar atentos a este importante video, a este importante estudio de la palabra de Dios, y que también les invito a que si no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal para que de esa forma le puedan estar llegando a tiempo algunos videos y algunos estudios bíblicos de parte de YouTube. Muy bien, y también les sugiero que por favor compartan estos videos y le den me gusta, porque de esta manera es que YouTube me puede ayudar para que esta palabra de Dios llegue a todas partes del mundo y mucha gente pueda comprender. Es importante comprender los eventos que la profecía señala que se iban a estar cumpliendo en estos días. Precisamente en estos días, después de la ascensión al trono de León XIV, el Papa, se están cumpliendo ya muchas profecías.
y ya está escrito así. Así que muy atentos a todo esto. Recuerden, compártanlo, denle me gusta y suscríbanse si no se han suscrito. Muy bien, vamos a ver el significado de lo que es la desolación, la abominación desoladora en el tiempo de Jesús. Debemos de considerar su origen y cómo Jesús la aplicó para su tiempo. Vamos a narrar lo que Jesús dijo. Vamos a narrar lo que dijo el profeta Daniel. Vamos al origen. Porque aquí la profecía dice que se trata de la profecía del tiempo de Daniel. En Daniel, la frase o variante de ella como la abominación que causa la desolación se refiere proféticamente a la profanación del templo de Jerusalén. Eso era lo que significaba para el tiempo de Jesús. La referencia histórica más clara de su cumplimiento inicial se encuentra en las acciones de Antíoco IV Epífanes, rey seleucida del siglo II. Porque esas fueron frases que tenían que ver con este rey seleucida, Epífanes, en el siglo IV. Por eso dijo Jesús que se trataba de la profecía de Daniel. Alrededor del año 167, Antíoco IV prohibió la práctica judía, profanó el segundo templo de Jerusalén al erigir un altar al dios griego Zeus sobre el altar de los holocaustos. Según algunos relatos, sacrificó cerdos que son considerados impuros por los judíos en el templo. Este acto sacrílico fue la abominación que causó la desolación o ruina del servicio y de la santidad del templo para los judíos. Vamos a ver también entonces el significado en el tiempo de Jesús. Mateo 24:15, Jesús está haciendo referencia directa a esta profecía de Daniel y su cumplimiento histórico con Antíoco IV. Sin embargo, Jesús la usa para proferir o profetizar un evento futuro, similar en naturaleza, pero que ocurriría en su época o en la generación de sus oyentes. Continuamos. Para la audiencia de Jesús, el acto de Antíoco IV era el precedente histórico, el ejemplo de lo que significa una abominación desoladora. Un acto de sacrílico extremo en un lugar santo, en este caso el templo, que resultaba en su desolación o profanación, impidiendo el culto a Dios de la manera prescrita. Jesús, al mencionar esto en el contexto de su profecía sobre la destrucción de Jerusalén y el fin de los tiempos, que se encuentra, ya lo vimos en Mateo 24 y Marcos 13, estaba advirtiendo a sus discípulos sobre un futuro evento similar. Les dijo que cuando vieran la abominación desoladora, estar en el lugar santo o donde no se debe estar, debían huir de Judea. Ahora, oigamos lo que Jesús dijo en su época para todos los tiempos. Cuando estas cosas, dijo Jesús, hablando de las profecías concernientes a su segunda venida y a los eventos que iban a estarse sucediendo antes de su segunda venida, o sea, para nuestros días, dijo lo siguiente: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Muy bien, así que tenemos acá una historia muy interesante, una historia que está marcada en el libro de Daniel, en una profecía, y que tenía que ver con la profanación del templo de Jerusalén en sus días. Recordemos que el templo de Jerusalén varias veces tuvo en manos prohibidas, en ejércitos prohibidos,
y que realmente pues profanaron el templo. Y en este caso Jesús pone un ejemplo, el ejemplo de que se dio en el siglo IV con Antíoco Epífanes, que profanó que el templo de Jerusalén para esa época, para esos tiempos. Y él la está poniendo como ejemplo de lo que le iba a suceder a Jerusalén, a los judíos, en su época, que tenía que ver entonces con los romanos que iban a sitiar, que iban a destruir a Jerusalén, que iban a esparcir y a maltratar a sus ciudadanos. Y eso se cumplió. En el año 70, Tito, el general Tito, sitió completamente a Jerusalén y, bueno, fue la ruina total. Ya Jesús lo había dicho en varias ocasiones. Cuando Jesús salió del templo, también lo dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, si a lo menos en estos tiempos pudieras conocer lo que corresponde a tu paz, pero está oculto para vuestros ojos. Y luego, en el tiempo, cuando iba para la crucifixión, iba camino al Calvario, le dijo también a las mujeres que lloraban: oh mujeres, no lloréis por mí, llorad por vosotras, porque vendrán tiempos, vendrán días en que vuestros enemigos, que eran los romanos para ese tiempo, os van a sitiar, y entonces será tiempo de gran angustia. Exactamente se cumplió como Jesús lo había dicho. 30, 40 años más tarde, esa profecía tuvo su cumplimiento en la destrucción por los romanos del templo judío y de la profanación del lugar santo. Así que pues eso es lo que significa la abominación desoladora del tiempo de Jesús. La abominación desoladora que se llevó a cabo. Recordemos que los ejércitos romanos normalmente tenían su estandarte. Cada escuadrón tenía, cada cuadrilla tenía su estandarte. Y en esos estandartes estaba plasmado dioses que ellos adoraban. Pues el Señor Jesucristo había dicho: cuando vean ustedes el estandarte puesto en el lugar donde no debe estar, sepan que ha llegado el tiempo de la retribución. Ahora, eso lo dijo Jesús como evidencia de que lo que le venía a la nación judía para ese entonces no era cosa fácil. Y era una prueba que el Señor Jesucristo le había dado a sus discípulos, a sus hijos, para que salieran de Jerusalén. Él dijo claramente: cuando ustedes vean el estandarte, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lea, entienda. Entonces dijo: el que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva para su casa a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas, de las que críen en aquellos días. Orad pues vuestra vida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, que Dios la creó. Así que era pues una señal que Jesús estaba dando. Era evidente que la destrucción de Jerusalén iba a venir, y que el castigo sobre los judíos iba a sucederse, y que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que cuando vean que ya el estandarte de los romanos estaban en sus fronteras, estaban rodeando a la ciudad, que estaba ya en los patios del templo, a las afueras del templo, y un poco más allá, supieran que el tiempo había llegado y que estuvieran pendientes, porque el Señor les iba a dar la oportunidad de salir de allí antes de que viniera la destrucción. Exactamente, cuando vino la destrucción de Jerusalén, antes de que Jerusalén fuera destruida, Dios en su misericordia retiró a los ejércitos romanos que estaban rodeando a la ciudad, los retiró de allí en forma que no se puede explicar, y fue entonces cuando los discípulos tenían que salir inmediatamente de allí, de la ciudad, y eso se cumplió. En la ciudad murieron muchísimos, más de 1 millón de personas, más de 1 millón de judíos murieron en esa masacre que hubo
en ese tiempo, pero ni uno de los hijos de Dios pudo perecer, porque el Señor Jesucristo les había dado la señal. Ahora, también para nuestro tiempo hay una abominación desoladora. Aquella tuvo que ver con los romanos. Esta también tiene que ver con los romanos, pero ya no con los romanos paganos, sino con los romanos reales, con los romanos de nuestra época. También tiene que ver con Roma. Y es muy interesante porque en nuestros días se está cumpliendo esa profecía. Y vamos a ver. El Señor Jesucristo lo dijo: cuando ustedes vean estas cosas, sepan que el tiempo está cerca. Y hoy se están cumpliendo exactamente esa profecía. Y con la ascensión del Papa León XIV se cumple esa profecía. Y ya vamos a seguir leyendo. Entonces, eso lo dijo Jesús, ¿no? El cumplimiento de las señales para nuestros días. Para este tiempo, todas las señales que Jesús dijo que se estarían sucediendo, se están cumpliendo ante nuestros ojos, las cuales nos indican que su segunda venida está a las puertas. Señales inminentes de su venida y del fin del mundo. Dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Eso lo vamos a encontrar, esta profecía la vamos a encontrar en segunda a los tesalonicenses, lo que el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses. En el capítulo 2 dijo lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Así que el apóstol Pablo le decía a los hermanos de Tesalónica que no se dejaran mover por especulaciones en cuanto a que el Señor iba a aparecer en su época. No, el apóstol Pablo le dice que esos eventos, que la segunda venida de Jesucristo estaba para el futuro, o sea, para nuestros días. Y él añadió lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá la segunda venida sin que antes venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué significa apostasía? Apostasía significa apostatar, apartarse de la fe, de una fe pura a una fe inicua. Apostasía significa apartarse de la verdad, apartarse del Dios verdadero e irse entonces a adorar a dioses falsos. En vez de la adoración a Dios, se van a adorar a dioses falsos. En vez de la enseñanza de la verdad pura, se van a enseñar la mentira. O sea, apostasía significa todo lo contrario a lo que es la verdad pura, Y aquí el apóstol Pablo dice que Jesús no iba a venir sin que antes viniera primero la apostasía. Entonces, hoy estamos viendo nosotros que la verdad de Dios está siendo puesta en tela de juicio, que la verdad de Dios ha venido echándose por tierra, y hoy en nuestros días cobra mayor auge. Así que está escrito así: sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Cuál es el hombre de pecado? El hombre de pecado es aquel sistema religioso, inicuo, pagano, que ha venido gobernando al mundo durante muchos siglos y que ha engañado al mundo. Y que hoy en la Biblia, en la profecía, se lo cataloga como la Gran Babilonia, Sabemos que Babilonia, en el tiempo en que fue elegida, en que apareció por primera vez por allá en los primeros siglos del cristianismo, fue un sistema inicuo, un sistema pagano, un sistema de idolatría, un sistema que quería gobernar al mundo, un sistema que tenía una sola cabeza. Y aquí la Biblia lo señala que es el inicuo, el hombre de pecado. Y añade,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, díganme ustedes, ¿cuál es el sistema que tiene una sola cabeza, en nuestros días y que se hace pasar por Dios y que quiere ensoberbecerse sobre Dios y que quiere tener el poder, que quiere incluso tener más poder que Dios y que se hace sentir y que tiene la facultad de poder cambiar las cosas de Dios e incluso hasta de juzgar hasta los mismos ángeles? ¿Cuál es ese poder? Mi querido hermano, te invito a que me lo dejes en los comentarios, Así que continuamos. Entonces dice la Escritura que para este tiempo todas esas señales que dijo Jesús estarían sucediendo y hoy en nuestros propios ojos se están cumpliendo dichas señales. Vamos a ver, hay acá en este libro, Evento de los Últimos Días, escrito por Ellen White. Vamos a leer lo que dice. En la página 131 dice lo siguiente. La página 131 dice lo siguiente. Dice, cuando nuestra nación adjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo. ¿A qué nación se está refiriendo? Se está refiriendo a la nación de los Estados Unidos. Mi querido amigo, mi querida amiga, la nación de los Estados Unidos siempre fue elegida bajo un estandarte protestante. Fue elegida, se levantó de aquellas cenizas donde los cristianos venían siendo perseguidos por otros imperios en la Edad Media y fueron entonces esparcidos y llegaron a ese suelo que Dios en su providencia les dio, y de eso la nación se fundó con principios puros cristianos protestantes, con principios que adoraban la libertad de conciencia y que venían huyendo de aquellos paganos. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado. Mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano, el protestantismo va a entrar muy pronto en conflicto con los decretos católicos, pero una gran parte del mundo cristiano protestante, la gran mayoría, cederá a las exigencias impuestas por las políticas de Roma y por las políticas de los gobiernos civiles. Así que muy atentos porque hoy se están cumpliendo esas profecías. En la página 134 también dice lo siguiente. Escuchen cómo dice. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado que imponga los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de las penas civiles contra los disidentes vendrán por sí solas. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado. Queridos amigos, queridas amigas, así como los estandartes romanos estaban ya clavados en el suelo cristiano, en el suelo judío de aquella época, en el tiempo de Jesús, hoy el estandarte romano ya está clavado en el suelo del cristianismo protestante. Y hoy, mis queridos amigos, se están cumpliendo esas profecías. Te invito a que continúes viendo este video hasta el final. También dice en la página 136
lo siguiente: para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical por decreto de que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios. Nuestra nación se separará completamente de la justicia. Mi querido amigo, por eso el título de hoy, la abominación desoladora del último tiempo. Porque ya la abominación desoladora de este tiempo ya ha sido plantada, ya está en el suelo americano. La abominación desoladora se adueñará prácticamente del mundo, esclavizará nuevamente al mundo, esparcirá y corromperá y perseguirá a todo aquel que no se sujete a sus dictados. Entonces continuamos diciendo lo que dice acá la palabra de Dios. Ya todo está preparado, el estandarte romano ya se deja ver. Con la elección de un nuevo papa, León XIV, de nacionalidad norteamericana, todos estos movimientos de carácter político religioso que en los últimos días se han venido desarrollando nos señalan el cumplimiento exacto de la profecía. Sabemos que la profecía de Apocalipsis capítulo 13 ya se está desarrollando y ya está en plena marcha. No hay tiempo que perder. Muy pronto van a llevarse a cabo sucesos, tanto en el ámbito natural, político y social del mundo. Sucesos que van a inducir a los gobiernos a tomar medidas mediante leyes impuestas, a mitigar los efectos, bien sea leyes de carácter ambiental o físico. De por sí, ya existen documentos que han sido presentados e introducidos en los grandes organismos internacionales de los Estados Unidos. Tales documentos, como lo es la Agenda 2030 o 230, y también el Laudato Si, este último, redactado por el mismo Papa Francisco, se alega y se impondrá la razón al pueblo, que son leyes que van en beneficio de la humanidad. Y esto está bien, pero el trasfondo serán leyes con las cuales se especifica un día para que en dicho día se ejecuten. Dicho día llevará el sello de la autoridad romana como símbolo de su poder y autoridad sobre cualquier otra legislación humana. Mi querido amigo, el mundo está en un gran conflicto. El mundo está entrando en conflictos cada vez más. El mundo está en completo alboroto. Hay desorden por todos lados. Las profecías que dijo Jesús se están cumpliendo. Hay eventos que se están cumpliendo y al final de este año podemos ver cómo se van a cumplir esos eventos. Van a haber terremotos en algunas partes, van a haber incendios, van a haber inundaciones, van a haber toda clase de eventos naturales. Pero también seguramente, y lo más probable es que venga otra pandemia o inventen otra cosa para poder aprisionar, para poder llevar a esto. Ahora, ¿a qué lleva esto? Todo el mundo está buscando la solución. Los organismos internacionales saben que algo va a suceder y que el mundo está en medio de un colapso que pronto está por estallar. Ellos no saben, pero nosotros sí lo sabemos por la profecía. Y la profecía señala que todos estos eventos se van a cumplir, pero que los gobiernos van a estar tratando de buscar la solución, de buscarle una solución a los conflictos, tanto políticos, económicos y sociales y morales. Y para ellos, ¿quiénes son los más indicados para esto? Las autoridades eclesiásticas que imperan en nuestro mundo. Y en este caso, la Biblia dice que aquel sistema religioso que impera sobre los reyes de la tierra, sobre los grandes de la tierra, están preparando leyes que bajo los dictámenes de los gobiernos civiles las van a imponer, pero que son leyes muy beneficiosas para la humanidad
y toda la humanidad lo va a acatar. Pero detrás de todas estas leyes viene la contradicción de las leyes de Dios. Viene la contradicción de las leyes de Dios. Porque este sistema dice que se sienta a gobernar como Dios. Quiere gobernar al mundo como Dios. Y quiere ser como Dios. Y quiere tener la autoridad completa en el mundo. Y quiere que el mundo le rinda pleitesía. La Biblia llama a este sistema también la bestia. La bestia. Y también dice que esta bestia tiene una señal. Y esa señal es una señal que va en contra de la señal de Dios Todopoderoso. De la señal que Dios instituyó desde el Edén. Dios instituyó una señal en el Edén, pues la bestia instituyó su propia señal en contradicción con la señal de Dios. Y esto va a suceder, mis queridos hermanos. Así que no hay tiempo que perder. Te invito, mi querido amigo, mi querida hermana, sobre todo mis hermanos y hermanas, a prepararnos porque los tiempos que vienen son tiempos difíciles. Ellen White dice que las profecías se van a cumplir una tras otra y en forma muy rápida. Ya estamos entrando en eso. Así que por allí anda un video rodando donde en un discurso del Papa León XIV ya instó a las autoridades del mundo, a los gobiernos del mundo, porque hay un propósito, hay un plan de reducir aquellas religiones, aquellos sistemas cristianos que no tienen nada que ver con la Iglesia Católica, reducirlo a una sola unión, un solo programa religioso, un solo sistema religioso, unidos todos bajo un solo sistema. Pero sabemos perfectamente bien que el pueblo de Dios no se va a dejar engañar. Ahora, dice también en la página 132 lo siguiente: esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Escuchen cómo dice: la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la virtud. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público doblegándose a las exigencias populares. Mi querido amigo, en estos momentos la bestia semejante a un cordero representada, la bestia de dos cuernos que representa a los Estados Unidos, capítulo 13 y versículo 14, dice claramente que esta bestia de dos cuernos le hará una imagen a la jerarquía romana, y ahora más que nunca con un papa que es de nacionalidad estadounidense. Así que todas las cosas se van a cumplir. Pronto ya el pueblo de Dios va a entrar en la recta final. Y ya con esta declaración que anda rodando, así que te invito a buscar ese video. Así que, mi querido amigo, dice claramente acá en la página 133 también lo siguiente: Satanás pone su interpretación sobre los eventos. Ellos piensan como él quiere que lo hagan, que las calamidades que llenan la tierra son el resultado de la violación del domingo. Pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgarán leyes imponiendo la observancia del domingo. Mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano, sobre todo hermanos de todas partes del mundo y de la iglesia, estamos entrando en los últimos toques de lo que va a ser el conflicto final que terminará trayendo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que te prepares y que nos preparemos todos, que nos pongamos a tono con Dios, que nuestras vidas puedan ser transformadas por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que podamos ser sellados para la eternidad, porque viene la ira de Dios sobre los que tienen el sello de la bestia, sobre los que tienen el sello de esta institución
cristiana, pagana, y que tiene tantas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, os invitamos, mi querido amigo, porque Dios está sellando a sus hijos. Dios está haciéndonos un llamado a través de su palabra. Te invito, mi querido amigo, mi querida hermana y hermano, a que busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Un abrazo, te invito para el próximo video. Que la bendición de Dios te alcance. Y te invito pues a que si no te has suscrito al canal, suscríbete y comparte y darle me gusta. Un saludo, saludos.